¿Y cuál es el rol de la cooperación internacional? Hace rato mencionabas que los donantes no solamente, bueno, están en este momento para financiar, sino quieren tener una mayor actuación, quieren tener una mayor participación en el ámbito de la evaluación. ¿Cuál es el rol que tienen estas instituciones? Y si nos das ejemplos de donantes. Tal vez podemos hacer un Zoom que no los definiría como donantes, pero bueno, de pronto esto en todo el tema del sistema de Naciones Unidas. Y ahí quisiera hablar de otra instancia, que es UNEC, ¿no? United Nations Evaluation Group, porque yo creo que es un grupo interesante y un grupo del cual podemos aprovechar muchos recursos, porque es un grupo que tiene establecidos los estándares y muchas normas sobre evaluación que obviamente guían a todas las agencias internamente, es decir, cuando tú vas a hacer una evaluación para cualquier agencia, te van a decir sí, de acuerdo a los estándares de UNEC, los estándares de calidad, los estándares para incorporar el enfoque de género y derechos humanos, o sea, tienen todo un set, ¿no? Que entre paréntesis, tuvimos una reunión con Oscar García, él es, bueno, compatriota mío y nuevo presidente o chair, digamos, de UNEC, y que justamente lo que le propusimos es hacer un webinar para mostrar todos los recursos que más allá de que uno sea una evaluadora de una agencia para una evaluación de una agencia, pueda aprovechar. Entonces yo creo que UNEC es muy interesante para estar como también a cierta vanguardia de los estándares, el tema de la ética, cómo incorporar estándares de calidad. Yo creo que además ahí van evolucionando. Tenemos el desafío de no dejar a nadie atrás. Pues hay una serie de también guías de UNEC, pero también de las agencias, por ejemplo, el tema de personas con discapacidad es un foco de el UNFPA, el Fondo de Población, ONU Mujeres en otros temas. Creo que ahí en el sistema hay varias como lineamientos y herramientas que nos pueden también ayudar en su momento y a referenciar. Digo esto para ya la práctica evaluativa, ¿no? Entonces, para hablar de UNEC, creo que otros pues, donantes importantes, bueno, son, y creo que sí es muy importante hablar de el Ministerio de, ¿cómo es? De Relaciones Exteriores, creo que es de De Finlandia, Finlandia. ya es Ministry of Foreign Affairs, que es quien ha estado dando unas donaciones y unas contribuciones importantes a Valpartners en los últimos, o sea, es un aliado muy importante porque ellos han puesto como en valor la importancia de la evaluación para guiar políticas públicas, para pues todo el tema de la utilización, que ya me voy adelantando a la siguiente pregunta de pronto sobre el tema de los grandes desafíos. Entonces yo creo que Finlandia es un actor clave que bueno, nuevamente ha sido, y también es a través de Valpartners que hemos podido captar una parte del financiamiento para hacer realidad este bootcamp, ¿no? Entonces, muy abierta, además es una colaboración que no solo le gusta financiar que se haga cosas en evaluación, sino participar en todo lo que es la reflexión y el pensamiento, y bueno, en la creación, ustedes saben, del bootcamp, en la inauguración, es una instancia que pues apuesta eso, a mirar y remirar la evaluación y participar en las reflexiones también, ¿no? Otro donante, por supuesto, es el Banco Mundial y la gran apuesta es la Global Evaluation Initiative, ¿no? Que de la cual hablábamos ya. Otros donantes importantes son, y también creo que para mencionar quienes está el African Development Bank, el Banco Africano de Desarrollo, que además, bueno, ha aportado con la parte muy importante de las traducciones al francés, y yo creo que también es parte exactamente del comité ejecutivo de Eval Partners, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias instancias, desde los bancos, ¿no? El Banco Asiático, o sea, creo que el tema de los bancos es o sea, yo creo que ahorita no hay nadie que no esté involucrado en evaluación, ¿no? En sentido de que creo que la evaluación se ha puesto en agenda y ha ganado importancia. Está el sistema de las Naciones Unidas, está la cooperación bilateral, también Suiza estuvo aportando y apoyando a Eval Partners. Digo esto porque yo no tenía experiencia con recursos movilizados hasta recién, entonces en realidad canalizamos y bueno, porque obviamente tengo el rol en Eval Partners, pero pues la cooperación bilateral, Suiza fue un donante importante también para Eval Partners en los últimos años. Y bueno, están las otras bilaterales también, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema
pues importante, y en general yo sí creo que para toda la cooperación el tema del fortalecimiento de capacidades en y para la evaluación es un tema que está en sus agendas, ¿no? O sea, hay distintas iniciativas. Estoy pensando inclusive, ahorita hay una iniciativa de que es, no sé si ahorita no sé si es Bill Gates Foundation para fortalecer capacidades de sus implementadoras, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema que está como transversal y desde distintos roles los donantes lo están viendo, ya sea apoyando a las redes o las articulaciones, ya sea pues poniendo en agenda y participando en conversaciones. Bueno, hay distintas formas en las que este interés de los donantes barra aliados va tomando forma, ¿no?